Hola chicos, buenos días. ¿Pueden escucharme? Sí, sí, le escucho, profesora. Hola Guillem. Bien chicos, bienvenidos al repaso. Los escucho para absolver sus dudas, consultas. Ya estamos próximos a la evaluación final, así que me imagino que van a sacarle el jugo a este espacio. Los escucho. Profesora, una pregunta. ¿En el pasito va a venir lo que viene siendo alguna pregunta sobre meiosis de lo que vamos a hacer en el laboratorio? Sí, claro, por supuesto. Meiosis también está incluida. Ahora, lo que te pueden preguntar es alguna de las láminas que has observado. Por eso es importante. ¿Ya hiciste tu práctica o todavía? No, todavía. Ya es importante que cuando vayas, te vas a dar cuenta que te van a entregar las láminas ya fijadas y este, muchas veces como no hay mucho que hacer, o sea, no es como las otras prácticas que hemos tenido, se relajan, toman fotos y le piden al amigo que le pase la foto y ya está. Y ahí es que pierden 2 puntos fácil. Lo que tienes que hacer es ir con tu hojita y tú, como si te fueran a revisar tu informe, pasas muestra tras muestra y vas dibujando. Dibujas y tomas foto, dibujas y tomas foto. Así se te va a quedar, porque generalmente se confunden. O sea, recuerdan más o menos la disposición de los cromosomas, pero no diferencian. Y ahí pierden 2 puntos fácilmente. Entonces, sí, haz eso ahora que tienes tu clase, ¿no? A ver, creo que tengo eso en el chat. Mm, repaso para el pasito, por favor. Elvis, en tu pasito, ¿qué temas te van a venir y qué dudas más o menos tienes? ¿Son de los 5 temas? ¿El pasito? No, no, no. O sea, esto puede variar un poco, pero generalmente son los 3 últimos temas. Depende de qué es lo que te haya dicho tu docente, pero no pueden ser los 5 temas. El pasito no. El pasito debe venir mitosis, meiosis y electroforesis. Esos tres. A nosotros nos mencionó que viene desde extracción del ADN. Ok. Es que su pasito de ustedes lo han programado para hasta extracción. O sea, el pasito anterior. Claro. Mm, complicado, ¿ah? 5 temas. Wow, es bastante para un pasito. O sea, les va a Mis, venir PCR, electroforesis, extracción, mitosis y meiosis. no, extracción ya no viene ya. Desde Ah, electroforesis, ya. PCR, 4 mitosis, entonces. claro, cuatro. Ah, ya, bueno, 4 temas están más asequibles. ¿Y más o menos qué dudas tienes de los que me acabas de mencionar? Por ejemplo, más o menos Ujú. mencionaba el docente que, por ejemplo, en lo que viene a ser el PCR y electroforesis, los procedimientos no son tan importantes, sino más que nada, básicamente, por ejemplo, el ADN polimerasa o los primers. Eso era esencial para aprender. O el procedimiento también es importante. Ah, ¿a qué te refieres con el procedimiento? Porque los primers, la TAC y demás son materiales utilizados en el procedimiento. ¿O te refieres, no sé, al ciclaje de temperatura, saberse exactamente el tiempo de elongación, la temperatura de elongación, a esos datos? Sí, a eso me refería al Ah, tiempo. ya. Claro, no es necesario que se memoricen el ciclaje. ¿Por qué? Porque este ciclaje puede variar. Si tú trabajas con un primer, puedes tener una temperatura de elongación diferente a si trabajas con otro primer. Entonces, que se memoricen eso no tiene sentido. Lo que sí es importante, por ejemplo, en PCR, es que sepan que el número de ciclos, por ejemplo, permite una mayor cantidad de copias. Que la TAC polimerasa es la que se va a unir en la etapa de elongación y va a generar la nueva hebra. Que los primers son los que van a indicar el inicio de la replicación
Características de los primers también puede ser que son sintéticos, que es ADN, que miden entre poco más, poco menos de 20 nucleótidos, que tienen dos sentidos, forward y reverse. O sea, esta clase de cosas son más importantes que memorizarse el ciclaje, que no tiene sentido. Lo mismo también, memorizarse exactamente el nombre del buffer que utiliza la marca que decimos Research, por ejemplo. A mí no, siento que no es lo más, no es lo fundamental, ¿no? Sino mejor es saber para qué sirven o qué función cumple cada una de los reactivos que has utilizado y entenderlo todo, ¿no? ¿Para qué es tu buffer lysis? Independientemente de que se llame biofluid o que se llame buffer deslizado. El buffer lysis en general es para poder romper membrana, ¿no? ¿Por qué quieres romper membrana? Rompes membrana porque si no, no puedes acceder a tu material genético. Esa clase de cosas. De acuerdo, Miss. Ujú. Y en lo que viene a ser, por ejemplo, mitosis y meiosis, más que nada es la identificación en el microscopio, ¿no? O otra cosa, por ejemplo, relevante para aprender las características, claro, de cada fase. Ujú. También también el colorante es importante. Claro, para el pasito, por ejemplo, incluso de repente como una subpregunta al final, el colorante también es importante, pero el colorante es solamente para mitosis. Para meiosis no. Para mitosis el colorante sí, ¿no? La acetorceína clorhídrica que han utilizado, el organismo biológico, que ya se lo deben saber de memoria. Pues, ¿no? Para mitosis sale un cepa y para meiosis sea maíz, ¿no? Y bueno, las características, saber qué pasa en cada etapa. Pero si te das cuenta, si bien es cierto, hay diferencias importantes entre mitosis y meiosis, pero también hay similitudes importantes, ¿no? En la profase siempre el DNA se va a condensar y la carioteca se va a desorganizar. Y en la telofase siempre van a observar lo contrario. Condensación del material genético, descondensación, perdón, del material genético y reorganización de la carioteca. Entonces, tampoco no es necesario, digamos, que lo separen todo porque hay características que se pueden compartir. Ahora, ¿dónde tienes que tener cuidado? Sí, es que diferencies bien el tema de la metafase, la anafase mitótica, de la metafase 1, anafase 1 y de la metafase 2 y anafase 2 de la meiosis. Porque ahí sí te vas a dar cuenta que hay una diferencia. Cuando hablamos de mitosis, quienes se alinean en el plano ecuatorial son los cromosomas y se separan en la anafase las cromátidas. En cambio, cuando hablamos de meiosis, en la metafase 1, quienes se van a alinear son los pares homólogos, los cromosomas empalmados de dos en dos, vamos a decir. Y quienes se separan son estos cromosomas. Por eso es que se denomina reduccional, porque la mitad de tu juego de cromosomas se va hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado. Mientras que en la metafase 2, quienes se alinean son de nuevo tus cromosomas y se separan las cromátidas. Entonces, la metafase de la mitosis se parecería más a la metafase 2 de tu meiosis. Por ahí también te pueden agarrar, o sea, esa parte de ahí es importante que la tengan clara, ¿no? Miss, ¿podría repetir esa parte, por favor? La Sí, diferencia mira, voy a compartir mi PPT mejor para que lo puedan ver. Mm, ya. Me avisan, chicos, si pueden ver, por favor, mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, mi PPT? Sí, profesora. Ujú. Ya, miren, cuando estamos acá en meiosis 1, o sea, la primera división meiótica, la reduccional, se van a dar cuenta que en la metafase, les voy a dar zoom, ven acá, en la metafase, quienes se van alineando en el plano ecuatorial son los pares homólogos, ¿ve? O sea, estos pares de cromosomas que están pegaditos uno al lado del otro, todos alineados en el plano ecuatorial, ¿ok? Luego tenemos que en la anafase, quienes se van a separar son
los cromosomas, o sea, un juego de cromosomas viene acá y otro juego de cromosomas viene acá. Se separan estos bivalentes o estos pares homólogos. En cambio, ¿qué es lo que ocurre en la meiosis 2? En meiosis 2, en la metafase, quienes están alineados no son los pares homólogos, sino son los cromosomas. Y en la anafase 2, quienes se separan son las cromátidas, ¿no? Los cromosomas son desensamblados y cada cromátida hermana se va para un polo. Entonces, cuando ustedes hagan la comparación con mitosis, se van a dar cuenta que meiosis 2 se parece más a mitosis que meiosis 1, porque en meiosis 1, en cambio, quienes se van a alinear son los pares homólogos y quienes se van a separar son los cromosomas, ¿no? Un juego de cromosomas enteros se va hacia un lado y otro juego de cromosomas enteros se va hacia el otro lado. Se separan ¿cómo se llaman? Los bivalentes. ¿Ok? Porque recordemos que acá en el paquiteno, justamente, bueno, desde antes, ¿no? En el leptoteno, justamente va a ocurrir la formación de estos complejos sinaptonémicos. ¿Qué son los complejos sinaptonémicos? Son estos bivalentes que le decimos, ¿no? Que son justamente estos pares homólogos. Tengo un cromosoma de color azul que se ha empalmado con el cromosoma de color rojo. Luego han hecho crossing over, ¿verdad? Y finalmente voy a tener acá hicieron crossing over, ¿verdad? Entonces finalmente voy a tener cromosomas que están, digamos, mezclados, ¿bien? Y estos pares homólogos son los que se van a ubicar en el plano ecuatorial. Y miren, acá en el plano ecuatorial tengo que son los pares homólogos ubicados en la metafase 1. En cambio, en la anafase, en vez de separar las cromátidas hermanas, se separan estos pares homólogos. ¿Ok? Esa es una diferencia clara entre mitosis y meiosis, ¿no? Esto no va a ocurrir en mitosis. En mitosis, quienes se ubican al centro son los cromosomas enteros y quienes se separan son las cromátidas hermanas. Ujú. No sé si ahí quedó más claro. Ok, Elvis, qué bueno. Si tienen otra duda, igual chicos, escríbanla. De preferencia si abran su micro para que sea más fluida la conversación. Recuerden que esto no es calificado ni nada. Yo no voy a dar un reporte de participación, ni si dijeron una pregunta, una buena pregunta, una mala pregunta. Este es un espacio simplemente para que podamos conversar de las dudas que tienen, ¿no? Para que no tengan que estar detrás de los profesores, profe, un ratito, y a veces el profesor está apurado, a veces el profesor está dictando. Entonces, este espacio es específico para eso, para que puedan traer todas sus Bueno, dudas. Profesora, Sí, en Elvis, dime. la anafase 2 es lo que se divide en las cromátidas hermanas, ¿no? Igual que en la mitosis, en la fase de la anafase. Exacto, exacto, ¿no? De forma muy similar, no igual tampoco, porque recuerda que acá sí hubo recombinación genética y estas cromátidas ya no son iguales, pero en términos de separación de las cromátidas hermanas, sí, claro, se parecen mucho a la mitosis, ¿no? Ujú. Darlene, ¿prendiste tu micro? Puedes volver a prenderlo, no hay sí, problema. profesor, una consulta. Es que lo que pasa es Sí. que mitosis y meiosis son muy parecidas. En las muestras, en el laboratorio, ¿cómo podría diferenciarlas yo? Vale, mira, te vas a dar cuenta que en el caso, voy a volver a compartir mi pantalla, pero esta vez voy a abrir la otra lámina, un ratito. Te vas a dar cuenta que en mitosis has utilizado como organismo biológico Allium cepa, mientras que en meiosis estás utilizando Sea mais. Entonces, vas a ver ahorita por lo que te voy a mostrar que son células claramente diferenciadas. ¿Ok? Mira, claramente diferenciadas. Vamos a separar esto. Vamos a colocarlo acá. Entonces, mira, estas de acá son Allium cepa. O sea, Allium cepa es... Ay, Dios mío, ¿qué pasa con esto? Ay, no me permite desplazarlo. Ya.
Ya. Entonces acá tenemos a Allium cepa y acá tenemos a Sea maíz. Sí pueden ver toda mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Entonces, esta de acá no es Sea maíz. Voy a buscar una fotografía de Sea maíz. Ya, más o menos, más o menos así. Ya, obviamente este paper va de otra cosa. Simplemente quiero que vean más o menos cómo se ven las células de SEA maíz. Nada más. Entonces, cuando comparen, se van a dar cuenta que son células muy diferentes. Allium cepa, uno, es más grande, miren, es grandota. Mientras que sea maíz va a ser más chiquitita. Esta de acá está súper aumentada. Inclusive cuando ustedes tengan su práctica, se van a dar cuenta que las células en meiosis las van a observar a 1000x. ¿Bien? Entonces es porque son más chiquitas en términos generales. Pero ahora, no se vayan a fiar que dicen, ah, si el microscopio está enfocado a 1000x, meiosis. Si el microscopio está enfocado a 400x, mitosis. No, porque el profesor puede decidir enfocar a un cepa también a 1000x. Y tú confiado y te equivocas. Pero sí te vas a dar cuenta que en general la célula es más chiquita. Segunda característica, el material genético de meiosis es, miren, pequeñito, ¿ok? Se ven como manchitas más chiquititas. Mira cómo es el material genético de Allium cepa. Es grandote, es tosco, es evidente. Y al estar teñido por orceína, te vas a dar cuenta que es bien rosado, fucsia. En cambio, cuando Me dice, veas acá en... Sí, ¿el enfoque a cuánto es? Disculpe. el enfoque de Sea maíz, ustedes lo han visto a 400 y perdón, el de Allium cepa lo han visto ustedes a 400 y en meiosis lo vamos a enfocar a 1000x. Pero no se fíen de eso porque el profesor puede colocar un Allium cepa y puede enfocar a 1000x. Y tú vas a ver 1000x y vas a decir, ah, como está 1000x es meiosis. Y frito pescadito. Mejor es que diferencies las células. Mira los cromosomas de Allium cepa, son gordos, son grandes, son toscos. Mira los cromosomas de Sea maíz, son chiquititos. Ahí nada más ya puedes diferenciarlos ya. Fácilmente diferenciables. No sé si ahí quedó un poco más claro, Darlene. Sí, profesora, muchas gracias. No hay problema. Dice, y el crossing over, yo asumo que crossover debe referirse al crossing over. ¿En qué fase ocurre? Eso va a ocurrir en la profase, específicamente en el paquiteno, si no me equivoco, vamos a buscar acá está. Ok, entonces en la profase 1 primero tenemos la condensación, cigoteno, y luego de eso tenemos al paquiteno. Y en el paquiteno es que ocurre el crossing over. Entonces depende de lo que te pregunte tu profesor. Si tu profesor te dice, sé específico, entonces tú pones profase y paquiteno. Dentro de la profase, específicamente en el paquiteno. Esa sería la respuesta. No hay de qué, Elvis. ¿Alguna duda, chicos? Para quienes se acaban Profesora, de incorporar, una pueden abrir su consulta. micro. Sí, dime, Poma. ¿Cuánto mide el gen BCL2? 127 pares de bases. Gracias. Ok.
Sí, Guillén, el producto final de meiosis son 4 células hijas haploides, ¿no? Ok, adelante creo que lo tenemos. No, esto es mitosis, creo. Ujú. Vamos a ver meiosis. Entonces, acá vas a ver que empiezas con una célula diploide y terminas con 4 células hijas haploides, todas diferentes, gracias a la recombinación genética. Y para la mitosis solamente son 2 células hijas, ¿no? Exacto, 2 células hijas e idénticas a la madre. En ese caso, no hay recombinación genética, ocurre en células somáticas. En cambio, en meiosis va a ocurrir en células germinales. Ah, ya. Y profesora, en el examen final nos pueden poner, por ejemplo, en el microscopio las de la meiosis 1, lo que vendría, en las 5 fases que consiste la profase. O sea, leptoteno, ¿nos pueden O poner sea, eso? colocarte una lámina y que reconozcas qué fase dentro de la profase se encuentra. Ajá. No, es muy improbable. No. Generalmente les vamos a pedir solamente hasta profase, porque se van a dar cuenta que hay bastante detalle fino que observar, que no vamos a ahondar en eso, ¿no? Por temas de tiempo, en fin. Así que generalmente va a ser profase nada más. Ujú. Profesora, y por ejemplo, para la metafase 1 y para la metafase 2, ¿cuál sería la diferencia vista desde el microscopio? Que en una se observa como una línea y en la otra dos. Claro, exacto. Recuerda que para cuando ingreses a meiosis 2 ya no vas a tener una célula de nada más, sino que vas a tener 2 células hijas, ¿cierto? Y cada una de Ujú. estas células hijas va a empezar su proceso de división celular. Entonces, lo que vas a observar es más o menos algo así. Sí se puede ver mi pantalla, creo, ¿no? Vamos a ver acá si es que acá tengo una metafase 2. No veo ninguna metafase 2. No, qué piñas. No hay ninguna metafase 2 acá. Acá hay una anafase 2. Acá, bueno, ya una telofase, ¿no? Ya se empezó a descondensar. Vamos a buscar una metafase 2. Ya. Entonces, ¿qué vas a observar? Vas a observar lo siguiente. Mira. Sí puedes ver mi pantalla, ¿verdad, Guian? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, mira, vas a tener 2 células hijas que todavía están unidas, todavía están en uno, como contenidas en un solo espacio, y vas a tener 2 barritas que están alineadas ambas en el plano ecuatorial. Yo puedo atravesar una línea, ¿verdad? Por estas 2 barritas. En cambio, en la metafase 1 vas a ver solamente una barrita que es fácilmente atravesada por una línea ecuatorial, ¿no? Cuando te pases a anafase 2, tendría que ser, estas barritas se han separado y ahora vas a ver 4 barritas, ojo, barritas, ¿eh? No bolitas, barritas. Nuevamente igual, 2 de ellas son atravesadas por una línea, 2 de ellas son atravesadas por otra línea. Esta sería anafase 2, ¿no? Y ya en telofase ya no vas a ver barritas, sino que vas a ver como bolitas de puntitos, porque tu DNA, tu material genético ya se empieza a descondensar. Ujú. Profesor, una pregunta. Esa imagen que mandé en el Ujú. chat, ¿qué sería? ¿Metafase 1? Bueno, si es meiosis,
esta primera de acá, que está a la mano segundo, como yo lo veo izquierda, sería una Ujú. metafase 1. Y esta que está a la mano derecha podría ser una anafase 1. Sí, yo pensaría que una anafase 1 porque todavía los cromosomas están bien conformados, ¿no? Si fuera una telofase, deberían ver un poco más descondensados. Entonces, yo pensaría que esta sería una metafase 1 y esta podría ser una anafase 1. Y en metafase 2 la... ¿Cómo se tendría que ver? ¿Dos líneas? Claro, como lo proyecté, mira. La figura E, ¿la puedes ver? Ajá, pero se ven como si fueran ya dos células divididas, ¿no? Claro, porque ya pasó la primera meiosis, ¿no? Ah, ya. Claro, entonces como ya pasó la primera meiosis, ya tienes dos células hijas. Así tendría que verse entonces en el microscopio. No exactamente igual, pero algo muy parecido. O sea, la Y para, disposición de los cromosomas va a ser igual. Lo que va a variar es la tinción de la muestra, la forma de la célula, pero la disposición de los cromosomas va a ser la misma. y para este caso, para esta muestra, ¿qué colorante se usa, profesor? En este paper, pues tendríamos que irnos a metodología, a ver. Mm, No, para nuestro caso, profesor, para nuestro caso que vamos a para ver. nuestro caso. Ahorita no lo tengo en la mente, ¿eh? ¿En su guía no está? Sí está, creo. A ver si nos compartes ese dato, por favor, Guillén. Lo siento, chicos, quise cerrar la imagen y creo que cerré la sesión. Ok, chicos, pueden abrir sus micros o escribir directamente al chat para poder seguir conversando sobre las preguntas o sus dudas. Profesor, una pregunta. En el pasito sobre electroforesis, ¿qué me podrían preguntar? Los materiales, el nombre de lo que usábamos, todo eso, las partes. Mm, yo pensaría que más que los materiales podrían preguntarte, por ejemplo, ¿qué factores influyen en la velocidad de la corrida? Em, de repente también te podrían preguntar, ¿qué buffer has empleado como buffer de corrida? ¿O cuál es la función del buffer de corrida? ¿Cuál es la función del buffer de carga? ¿Cuál es la función del cybergreen? O de repente te preguntan reveladores, ¿cuáles son los reveladores? O menciona, ¿no? Dos o tres reveladores utilizados.
Ahí puedes colocar Cyber Green, bromuro de tidio y también el Red Gel también es un revelador. Todas esas se me vienen a la mente a mí, pero esto depende obviamente del criterio de cada profesor, ¿no? Puntos importantes de la electroforesis. Ahora vamos a proyectar mi PPT de electroforesis. Ya, a mí me parece importante esta parte de acá. ¿Qué factores determinan la velocidad de migración de los geles, no? El tamaño molecular, porque si mi molécula es más grande, correrá más lento. Si es más pequeña, correrá más rápido. La concentración de agarosa, porque si aumento la concentración de agarosa, los huequitos de mi gelatina van a ser más chiquitos. Entonces la corrida va a ser más lenta. Y si disminuyo la concentración de agarosa, los huequitos de mi gelatina van a ser más grandes. Entonces la corrida va a ser más rápida. La conformación del ADN, ¿a qué se refiere? Que tenemos que en el caso de plásmidos o ADN circulares, este material genético se puede presentar, por ejemplo, en tres tipos de conformaciones, ¿no? Circular abierto, lineal y circular covalentemente cerrado. No quiere decir que uno sea más grande que otro, puesto que asumimos que estos tres plásmidos todos tienen el mismo peso molecular o el mismo número de pares de bases, simplemente tienen una conformación diferente. Uno es circular, pero está expandido, el otro está linealizado y el otro sí está muy compacto. Entonces vemos que el que está muy compacto va a poder migrar más, el lineal se va a quedar en un punto medio y el circular abierto se va a quedar más abajo. El voltaje aplicado también, ¿no? Mayor electricidad, mayor voltaje, mayor fuerza eléctrica y por lo tanto las moléculas se mueven más rápido. El buffer de electroforesis y la presencia de colorantes intercalantes. Entonces, la presencia de colorantes intercalantes, por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces no podemos utilizar agentes intercalantes cuando en la gelatina, cuando trabajamos, por ejemplo, con gel de poliacrilamida, porque estos pueden inhibir el proceso de polimerización, ¿no? Pero ya eso está muy rebuscado, o sea, yo lo menciono nada más. Esta lámina me parece importante. Otro punto importante es esta de acá. ¿Cuáles son los reveladores que tenemos? Cybergreen y bromuro de tidio. ¿Cuál utilizaron ustedes? Cybergreen. No es bromuro de tidio, es Cybergreen. ¿Y por qué preferimos utilizar Cybergreen? Porque el bromuro de tidio es cancerígeno. ¿Okay? Después, otro punto importante que a mí me parece que les podrían preguntar es justamente la función de su buffer de carga, que permite conducir la electricidad, de su, de su buffer de electroforesis o de corrida, que permite conducir, buffer de corrida permite conducir la electricidad, el buffer de carga que le da color y densidad a la muestra, el marcador de peso molecular que me sirve como una escala de referencia para yo poder estimar el peso molecular de mis moléculas. Entonces, de todo eso, me parece que esos son quizás los puntos más, relevantes tal vez. ¿Quiénes determinan la velocidad y quién es el movimiento? No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con la diferencia entre velocidad y movimiento? Sino que recuerdo que el profesor decía que hay factores que determinan la velocidad y otros que determinan el movimiento, que son cosas muy diferentes y esa parte como que no la comprendí un poco. ¿Con qué profe llevas? Johnny, si no me equivoco, o John. John, no lo conozco. Que determinan la velocidad y el movimiento. Mm, pues yo pensaría que el movimiento ocurre a diferentes velocidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo separar el movimiento de la velocidad cuando el movimiento justamente es susceptible a una velocidad? No entiendo, la verdad. No podría ayudarte con esa pregunta porque no entiendo, tendría que saber bien bajo qué contexto lo ha dicho el profe, donde está diferenciando
movimiento de velocidad, porque un movimiento es el desplazamiento de un objeto, esto es física, ¿no? El desplazamiento de un objeto. Y este desplazamiento puede ocurrir a diferentes velocidades, pero yo no puedo separar el movimiento de la velocidad. No sé si me dejo entender. No podría ayudarte con esa pregunta. Creo que es mejor que la consultes con tu profesor. De acuerdo, Miss. Profesora, disculpe, ¿cuál era la función Sí, del buffer TAE? es el buffer de corrida. Conducir la electricidad y además también recuerden que tiene EDTA. Y el EDTA te sirve para poder capturar el magnesio y de esa manera inhibir a las DNAsas que se puedan encontrar ahí y no vayan a afectar la calidad de tu ADN. Ah, ya, la profesora habló algo, mi profesora habló algo sobre el que va a generar un equilibrio para que no se rompa el ADN. ¿A eso se refiere con lo último que mencionó acerca de lo del EDTA, que captura el magnesio? No, eso es aparte, pero también es verdad lo que menciona tu profesora, sí, que va a cuidar la integridad de tu material genético. Ujú. Pero, o sea, yo lo apunté así como que genera un equilibrio para que no se rompa el ADN, pero no entiendo un equilibrio, ¿a qué se refiere? ¿Equilibrio en qué? Bueno, equilibrio de pH, condiciones estables, ¿no? Así como se acuerdan que utilizábamos los medios hipotónico, hipertónicos, isotónicos, y en cada uno de estos medios a diferentes concentraciones podía generar un estrés en la célula. Igual, si tú pones un pH muy ácido, probablemente pues va a afectar la integridad de tu ADN. Lo mismo si pones un pH muy básico, no lo sé. Entonces, la idea es mantener condiciones estables que cuiden la integridad de tu material genético, que no se someta a ningún tipo de estrés, sea por acidez, sea por salinidad u otros factores, ¿no? Gracias, profesora. No hay problema. Mm. Chicos, ¿alguna otra consulta? Profesora, otra consulta, Sí. acerca de los primers, yo sé que se unen a las hebras de ADN, pero si me preguntan específicamente a dónde se unen en las hebras de ADN, la respuesta sería, al codón de inicio y al codón de término. No, no. Cuando hablamos de codón de inicio y codón de término, nos estamos hablando ya a la traducción, ¿no? O procesos relacionados con la transcripción, traducción, donde, claro, cada codón va a ser expresado o va a reflejar, digamos, un aminoácido diferente, pero en este caso no. En este caso no estamos hablando de expresión en proteínas, estamos hablando de replicación del ADN. Entonces, simplemente son secuencias que se encuentran, digamos, flanqueando o en los laterales de un gen, del gen que a ti te interese estudiar, independientemente de si ahí hay un codón de inicio o término, fíjate, eso a ti no te interesa. Tú lo único que quieres es que se una hacia los costados del gen que tú deseas amplificar. Y recuerda que los codones están conformados por tripletes, o sea, por tres pares de bases, digamos, vamos a decir, en tres bases nitrogenadas. En cambio, los primers están conformados por de 20 poco más, poco menos, este, eh,
bases nitrogenadas, ¿no? Nucleótidos, ¿ok? Entonces, no, para nada, no confundas una cosa con otra porque son muy diferentes. Entonces la respuesta sería a los laterales de la hebra. No, tampoco, porque tú no quieres replicar todo tu material genético, no podrías hacerlo, sino es a los laterales del gen de interés que tú quieres estudiar. En este caso es el Ah, BCL2, pero puedes escoger cualquier otro gen de tu secuencia de interés, a los lados de tu secuencia de interés. ya entendí. Gracias, profesora. Ajá, no hay problema. Ok, chicos, si no hay ninguna duda, igual pueden dejar abandonar la reunión, no es necesario que se queden acá hasta el final. Quiero saber si alguien más tiene una duda, que lo ponga en el chat o si no, que abra su micro y si no, podemos ya tomar un break, ¿ok? Hay otros grupos Profesor, que se... Dime, sí. buenos días. Quería consultarle una pregunta. ¿Me podría explicar qué es el gen BCL2? Porque, o sea, ya, es un gen que evita la apoptosis en las células, si no me equivoco, pero en sí, ¿por qué usamos este gen o qué es especial tiene en la PCR? Mira, en este caso simplemente hemos escogido este gen porque es un gen que se encuentra dentro de, el genoma humano. Nada más. No tiene nada que ver con sus posteriores, digamos, discusiones. ¿Por qué? Porque la elección del gen depende de tu investigación. Este procedimiento que ustedes han hecho en realidad es simplemente el primer paso con el cual empiezas una investigación más profunda, ¿no? Porque no haces nada amplificando tu gen. Necesitas secuenciarlo, necesitas obtener de repente un análisis bioinformático de este gen, compararlo, en fin, etcétera, para que recién cobre un sentido. Tú por sí solo, con tus amplicones y tu electroforesis, no hay mucho todavía que discutir, dependiendo, ¿me entienden? Entonces, me refiero a para una investigación, no para ustedes, porque ustedes lo que quieren es aprender el procedimiento. Pero estas herramientas se utilizan con la finalidad de estudiar alguna otra cosa. Son eso, son herramientas. Ustedes en este momento están analizando, estudiando la herramienta per se, pero sepan que estas son, es como que te estuvieran enseñando a utilizar, no sé, un alicate. ¿Ok? Entonces tú estás estudiando que el alicate se abre, se cierra, que tiene un tornillo al centro, que aplicas una fuerza, etcétera. Estás estudiando la técnica, pero esta técnica va a servir, el alicate, ¿para qué te sirve? Para sacar una tuerca y de repente para armar un ropero, para armar una mesa, no lo sé. Lo mismo acá. Ustedes están estudiando la técnica y esta técnica te permite hacer investigaciones más complejas, pero solamente es eso, es un procedimiento, una herramienta. Entonces, la elección del gen en este caso simplemente ha sido con fines demostrativos para que ustedes puedan ver. ¿Y por qué hemos elegido el BCL2? Porque sabemos que lo encontramos en células humanas, ¿sí? Nada más. Pero luego de eso, la elección del gen, eso depende de lo que tú vayas a estudiar. Por ejemplo, si de repente tú estás estudiando diversidad, o sea, tú quieres saber la cantidad de parásitos, la diversidad de parásitos que tiene, que encuentres en un cuerpo de agua, no lo sé, de repente te convenga utilizar otro gen. El COX se me ocurre a mí que de hecho es reconocido, o sea, hay librerías completas de COX, ¿no? Se dice el código de barras. De repente tú me dices, no, profesora, es que ese de ahí no me sirve, puedes utilizar otro, puedes utilizar genes nucleares, mitocondriales, un 18S, un CAD, un 28S, eso puede variar, ¿me entiendes? Eso puede variar, depende de lo que tú vayas a investigar. Profesor, hay una pregunta. Sí. Respecto al gen BCL2, ¿en qué momento es que se usan? ¿En qué parte del procedimiento? El gen tú no lo Que vas a o utilizar, nosotros lo extraemos. ¿Es lo que extraímos? tampoco no lo extraes.
Tú lo que extraes es tu ADN total y luego de eso utilizas primers para amplificar ese gen y ahí te quedas. Haces electroforesis y evidencias la presencia o ausencia de los amplicones y ahí terminas. No lo has utilizado realmente. No es que lo has enviado a Macrogen, Corea, a secuenciar y has obtenido tu secuencia y luego de eso has analizado si esta secuencia, no sé, presenta alguna mutación, en fin, etcétera. Ya ustedes no han hecho eso. Cuando, cuando ya se ponen, Aló. Escucho entrecortado. ¿Alguien está hablando? Chicos, no pude escuchar la última pregunta. ¿Se entrecortó? Sí, adelante, Vera. Puedes abrir tu micro, no hay problema. ¿Vera? hola, sí, es que se me desconectó el internet. Quería Ah, consultarle otra pregunta. dime. Eh, cuando se colocan las muestras de ADN ya en los pocillos del gel de agarosa y se van a mover para el lado positivo de la máquina, no recuerdo en ese momento su nombre, Cámara electroforética. de la cámara electroforética, el ADN va a traspasar el gel de agarosa para que se mueva a través para que se mueva para el lado positivo, ¿cierto? ¿A qué te refieres con traspasar? O sea, es cierto que van bajando las líneas alrededor de todo el gel y eso se ve eso se ve después. Pero cuando se está moviendo para el lado positivo de la cámara, ¿tiene que traspasar el gel o cómo es que se mueve para el otro lado? No entiendo a qué te refieres con traspasar, pero si te refieres a que va a migrar a través del gel, o sea, los poritos del gel, va a utilizar esos poritos para poder desplazarse por ahí, sí, es eso. Claro, tiene que moverse Sí. dentro de una matriz sólida, que en este caso es el gel. Ok, ok. Ya. ¿Mm? Gracias. De nada. Chicos, ¿alguien más? ¿Sus preguntas, comentarios? Mis, Sí, lo que hacer es el ADN tiene una carga negativa, ¿verdad? Debido al así grupo. es. ¿Es el ADN o el nucleótido? Bueno, el ADN está conformado de nucleótidos, así Claro. que cada uno de los nucleótidos va a tener un grupo fosfato, cada nucleótido tiene una carga negativa y todos los nucleótidos, digamos, en conjunto forman el ADN y por lo tanto el ADN también tiene una carga negativa. Ya, y dentro del electroforesis se repelen con la parte cato, ¿verdad? Claro, porque menos con menos se repelen. Ujú. Claro, ya no es el positivo, ¿verdad? ¿Cómo? A ver. O sea, va a sentir repulsión del cátodo, pero afinidad por el ánodo, porque tu DNA Claro. tiene una carga negativa. Entonces, el cátodo es carga negativa, se repelen, pero tu ánodo tiene una carga positiva. Entonces, él va a sentir atracción por esta carga positiva y por eso se va a desplazar en dirección al ánodo. Sí, sí, está bien, maestro. Ajá.
Ok, chicos, ¿hay alguna otra duda, consulta, inquietud? Hablen ahora. Ok, chicos. Bien, entonces vamos a dejar el repaso hasta aquí. Si ya no hay ninguna consulta, pueden seguir repasando por sus cuentas. Recuerden que hay bastantes, digamos, grupos de repaso aperturados con docentes tanto de práctica como de teoría. La idea es que puedan entrar con sus dudas de acuerdo también a lo que quieran repasar, si es teoría o práctica. Y aprovéchenlo porque ya esta es la última semana. Les mando mis mejores vibras, que todo vaya muy bien y que cierren muy bien el ciclo. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias, Miss. De nada, Elvis. Que todo vaya bien. Chao, chao.